Mi propósito es inspirar a miles de millones de personas de diferentes formas, ¿no? Una de ellas es la música y otra es a través de los proyectos, para que las personas jóvenes y no tan jóvenes se den cuenta de que pueden lograr todo lo que ustedes quieran. Ser ese rayito así de luz que inspira a una persona que tal vez está igual que la visita, como un papel en la cama, ¿no? A accionar, ¿no? Entonces, por eso es de que también mi música va por esa nota, mucho es de motivacional y manifestación. Pero yo siento que tuve muchos antes y Sí, muchos pues, o sea, has estado en constante evolución. ¿Y alguno de ellos es como que más significativo para ti? Creo que cuando transicioné de la carrera de odontología a la inmobiliaria, ¿no? Muchas personas a veces en las entrevistas como que dicen, ¿cómo? O sea, de odontóloga a inmobiliaria, no hay Sí, mucha como relación. que no hay nada. Y de inmobiliaria a cantante. Bienvenidos Espejos del Mundo a este programa Todos Somos Uno y tenemos una historia que contar. El día de hoy tengo a mi gran amiga Gladys Rodríguez, que es empresaria inmobiliaria y también cantante. Hoy día vamos a conocer su historia. Quédese con nosotros. ¿Cómo estás, Gladys? Muy bien, la verdad, muchas gracias por esta entrevista. Creo que es un bonito espacio para toda tu comunidad. Te felicito por esta iniciativa y espero que lo puedan disfrutar. Muchas gracias, Gladys. Y cuando no estás trabajando o componiendo nuevas canciones para tu público, ¿quién es Gladys en la intimidad? ¿Qué nos podrías contar un poco de ti? ¿Quién eres? Wow, la verdad es de que tengo muchas facetas, Ajá. ya, porque y eso también a veces me ha traído como que un pequeño conflicto que ya hemos ido trabajando. ¿Conflictos internos? Conflictos internos, los de HPNL nos entenderán. En el tema de que a veces tienes muchas pasiones, ¿no? Hay muchas cosas que te gustan hacer, pero a veces tienes que saber ordenarte para poder llevar como que un equilibrio, ¿no? En sí, si es que digamos no estoy en el tema artístico y no estoy en el tema inmobiliario, me gusta trabajar bastante en ciertos hábitos, como por ejemplo en la mañana, más que por un tema de salud, luego por un tema de desestrés y porque realmente me gusta, es por ejemplo salir a correr. ¿No? Me encanta sentir ahí la brisa del aire mientras corro. También, bueno, algo que todo el mundo que me conoce sabe que también soy amante de la peluquería. Sí, me encanta. Para mí, digamos, es que tengo un día un poco pesadito o algo así. Te relaja. Sí, te relaja increíblemente. Para mí eso es como que terapia. Es terapéutico, ¿no? Y también conocer nuevas personas. Eso es bastante enriquecedor, así como, por ejemplo, ahora que estamos en esta entrevista, conociendo también otras personas, otras historias. Eso yo creo que hace que me sienta así como que más viva. Claro, que conectes con otras personas y sentir esos espejos, como decimos, qué es lo que esa persona te refleja. Yo siempre digo que las personas tienen un mensaje o una enseñanza para nosotros y es bonito a veces de la nada que conoces a alguien y pues puede ser un gran amigo para toda la vida, ¿no? Nunca se sabe quién está sentado al costado tuyo en un futuro. Y aparte de todas esas cosas, dijiste que te gusta correr en las mañanas. ¿Tienes alguna otra rutina así que digas, todas las mañanas tengo que hacer correr? ¿Ya quieres que te diga mi rutina de mañana? La rutina. Sí, claro. Ya. Cuéntanos, ¿qué es lo que haces? Está bien. Bueno, en sí, si es que lo queremos poner así lo más exacto posible, lo primero que hago así, tipo cuando abro mis ojitos, es agradecer, ¿no? Mientras ya estoy tomando conciencia del día. Me recomendaron de que algo que te trae así como que mucha abundancia es el agradecimiento, ¿no? Entonces yo tengo diferentes momentos en el día en los que agradezco sí o sí. Uno de ellos es en la mañana, ¿no? Pido por, digamos, algunas cosas que quiero en agradecimiento futuro. Agradezco a veces cosas que todavía no tengo, pero que quiero, ¿ya? A veces también agradezco cosas pequeñitas, cosas grandes, cosas a veces muy aleatorias. Yo soy muy aleatoria con mis agradecimientos, la verdad. Y también, por ejemplo, otro horario en el que sí o sí agradecimiento es antes de comer, para que no se me olvide, ¿no? Agradecemos siempre los alimentos, salud, abundancia, muchas cosas, y agradecemos. Y antes de dormir también, ¿no? Entonces con eso es como que
siento como que me dan más ganas de hacer más cosas. Como que te sientes conectada a ti y aparte es como que te da esa fuerza, ese empoderamiento para decir, ya lo tienes también, ¿no? Y porque lo estás agradeciendo por el futuro, ¿no? Que ya lo tienes en ese presente. Claro, sí me entendiste. Ustedes también, yo lo sé. Comentan en los comentarios si es que entendiste a qué estamos hablando. Y bueno, después del tema del agradecimiento, tengo un grupo también donde hacemos como que meditaciones, es un coach de México, Qué bonito. Marcelo Yaguna, bueno, también es ¿Y bien. todos los días te reúnes con ese grupo? Él hace solamente de lunes a viernes, Ya. ya, pero ya sábado cada uno hace lo que tiene que hacer, ¿no? Ujú. Que consiste de que te pones un audio con onda Z y vas escribiendo. Yo soy una persona maravillosa, voy a lograr Ok. tantos de facturación, voy a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ya, termina eso y también tengo una agendita donde ahí reviso todo lo que voy a hacer en el día para que Ujú. no se me olvide nada. Obviamente algunos Claro. lo manejan en celular, pero no sé, a mí me gusta mucho el tema de De escribir. escribir y sentir y poder rayar, ya hice esto, Sí, ya sí. hice esto, y es el otro. Siento satisfacción cada vez que rayo. Te Algo- comprendo, yo también estoy así como que, ¡ay! Otro menos, otro menos. Sí, y cuando digamos no hiciste algo, dices, ya lo haré, pues no, pero lo haré ahora, ya, entonces Ujú. te pones más pilas y logras hacer Como que lo tienes ahí tus frente objetivos tuyo, con tu propia letra, ¿no? Que lo tienes que hacer. que lo tienes que hacer. Bueno, ya después de eso ya sí salgo a correr, luego regreso, me doy unos duchazos, de ahí desayuno, bueno, a veces desayuno, a veces no desayuno, pero siempre suplemento. Tu Es que proteína, tu proteína. no, sí, es que antes no me suplementaba, Ajá. pero me dijeron, algunos me dicen, no, a partir de los 30 recién. Pero yo digo, si es que lo puedo hacer desde ya, o sea, ¿cuál sería el contra? ¿No? Entonces yo desde ya me suplemento Claro. con vitamina D, porque en mi examen nutricional que me saqué el año pasado me salió que me faltaba un poquito de eso. De ahí melena de león, también resveratrol Wow. y NAT, Nat, ¿no? NAT. Entonces, con eso yo ya me siento así, Pilas, pilas. súper poderosa para comenzar Es el súper día. poderosa para comenzar el día, ¿no? A veces hay días en los que hago ayuno intermitente Ujú. y días en los que desayuno, ¿no? Pero siempre los suplementos. Sí, qué Sí. bueno. Sí, creo que el desayuno intermitente también como que indirectamente te da como fuerzas para seguir y lo que he leído es muy bueno, ¿no? Que te limpia y todo. Entonces, Pero, sí, lo recomiendo también. sí, es recomendable, pero siempre escuchar a tu cuerpo, Claro. ¿no? Porque a veces, digamos, si es que de verdad pues no tienes hambre porque ya XD, chévere, pero si es que sientes que esto te va a generar como que ansiedad, no lo hagas todavía. Claro. Y aparte de correr, ¿tienes otro hobby, otro deporte que te guste, que te apasione? La verdad es de que siento que no tengo mucho tiempo. Ah, Como a veces trato, digamos, de estar haciendo varias cosas. Este año estoy llevando una maestría, ¿ya? ujú. Qué Entonces eso interesante. consume una parte interesante de mi tiempo ¿Y porque nos maestría dejan en full qué estás trabajo. qué maestría estás haciendo? De gestión y desarrollo inmobiliario. Ay, qué bonito. Solo sobre tu empresas también. Sí, Sí. es que siempre hay que buscar profesionalizar y aprender más y más Ujú, y más, ¿no? Entonces, como soy muy apasionada por ese tema del aprendizaje, ujú, ese año me metí en eso. También nos metimos en esto de el HTML, porque también me ujú. llamaba Claro. bastante la atención. Estuve bastante focus estudiando eso. Y podría decirse, chicos, lo siento, es un poco aburrido, pero en mis tiempos libres me pongo a repasar cosas. Así es. Y entonces, si no, en este momento no estás practicando otro hobby, pero tienes en mente algún hobby o alguna habilidad nueva que quieras aprender o practicar. Por ahora creo que no, porque justo como te dije, mi problema de enfoque es de que a veces siento que el tiempo no me alcanza Ujú. y dispersarme más, digamos, Ajá. sería un poco complejo para mí, ¿no? O sea, ya no tendría vida social. ¿Y sientes que en este momento hay un objetivo personal que todavía no estás alcanzando y que te gustaría cumplirlo pronto? Objetivo personal, ejemplo. Algo personal, como te digo, de repente conocer a alguien, hacer familia, algo más personal, no tanto en lo laboral o cantante o artístico. Estoy camino a eso, Dios mediante todo va bien. Mándale saludos, mándale saludos. Tú ya sabes quién eres. Y cuando te acuerdas de la Gladys de pequeñita,
de la de Gladys de 5 o 6 años, ¿qué te recuerdas? ¿Qué quería soñar? ¿Qué quería hacer? ¿Cuál era su objetivo en ese momento? ¿Cuál era su sueño? ¿Quieres que te diga así 100% lo que pensaba a los 6 años? Sí, ¿qué quería hacer? Nada. Nada. Solamente me la pasaba en el juego, literal. Para mí todo era jugar, jugar era muy hiperactiva. Literal, mi agenda estaba llenita de llamadas de atención. Pobrecita la profesora de mi madre. ¿En Pero serio? No te veo como su esa hija niña que no se se subió al árbol. Su hija está molestando a su compañerita. Hasta incluso una vez, recuerdo como anécdota así, de que le quité el casco a un policía y me fui corriendo con su casco. ¿Cuántos años tenían? 6, 7. Wow. Era muy hiperactiva. Ajá. Hasta que mi madre ya estaba muy estresada. Lo siento, mamita, si es que te estresaste un poco. Lo que pasa es de que como tenía ya muchas llamadas de atención, ella decía, estaré haciendo algo mal, ¿por qué mi hija es así? Claro. ¿No? Y una profesora le dijo que se distraiga o que canalice su energía Ujú. aprendiendo a tocar un instrumento, Ay, ¿no? qué bonito. Entonces mi mamita me metió a clases de mandolina. Sé tocar la mandolina. Y con eso sí me ayudó bastante. Me enfoqué un poquito más, ¿no? Y ya redujeron también un poco las llamadas de atención. Entonces, si es que tienes un hijo que literal no sabes qué hacer con él, está muy así, búscale un pasatiempo que consuma una gran parte De de tu su energía. energía. ¿Y Sí. sientes que has encontrado tu propósito Eh, yo, ahora en este momento? yo siento que sí, estoy bastante alineada con eso. Mi propósito es inspirar a miles de millones de personas de diferentes formas, ¿no? Una de ellas es la música y otra es a través de los proyectos, para que las personas jóvenes y no tan jóvenes se den cuenta de que pueden lograr todo lo que ustedes quieran. Y sí, tal vez vas a tener algún tropezón, eso pasa en la vida real. Pero si es que tú, digamos, tienes claro qué es lo que tú quieres, simplemente tienes que visualizarlo y decir, pase lo que pase, se va a conseguir. Claro, y voy a seguir trabajando hasta conseguirlo, no pararte por el primer tropezón que tienes, ¿no? Y seguir adelante. ¿Y cómo cambiaste del rubro inmobiliario a ser cantante? No lo he cambiado, lo estamos A llevando en mí no paralelo. lo cambiaste, pero ¿cómo comenzaste para para ser cantante? Bueno, en sí se debe a que casi quebró una de mis empresas. Bueno, para ponerles contexto, chicos, nos dedicamos a hacer desarrollos inmobiliarios, ¿ya? Entonces, muchas veces se conlleva muchos riesgos cuando haces este tipo de negocios. Recuerdo que uno de mis proyectos, básicamente en Arequipa, unas 10 hectáreas más o menos, lo compramos con crédito apalancado con el propietario. Ujú. En Manzanitas compramos el terreno en partes y pagamos una inicial y teníamos que irle pagando En cuotas al cuotas. propietario, pero el terreno estaba hipotecado a favor del expropietario, ¿no? Porque ahora el propietario era la empresa, Ujú. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De que, bueno, se retiró un socio del negocio, ¿no? Faltaba muy poco tiempo para el plazo. Teníamos que pagar una De la cuota cuota. de $200,000. Para mí en ese entonces era algo elevado porque teníamos 40,000 en caja. Y yo decía, wow, ¿qué voy a hacer? Ya estaba súper estresada. Se venían también aparte esto, otros pagos a inversionistas. Ujú. Fue también un momento muy duro porque sentía que literal la caja estaba muy pequeñita para todo lo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces entré a una etapa donde yo sé que tenía que hacer las cosas, pero como estaba tan frustrada, ya no quería hacer nada, ¿no? Yo sé que siempre ven a Gladys feliz, así chévere, pero estaba feliz, pero en mi cama y no estaba tan feliz, estaba triste. No quería salir ni de la cama. No quería ni levantarme, no quería Wow. hacer nada, ni siquiera cambiarme, o sea, literal estaba ahí, como, no sé, pues como una persona que Simplemente está respirando ahí. simplemente respira. Parecía que estaba en coma, literal, ni siquiera me daban ganas ni de coger el teléfono, nada, En ¿no? serio. Hasta que esto sí tuve una inspiración de coger el teléfono, gracias a Dios. Y esto me puse a ver en YouTube videos Ya. hasta que me salió una cantante de Puerto Rico que hace música motivacional, ¿no? Se llama Daisy Seara
y comienzan a sonar sus canciones. Y tenía una que decía, tú puedes, levántate. Ay, como que sentiste que te estaba hablando a ti y decía, ok, ¿quién me está hablando? Es que tienen que escuchar la letra, chicos. La buscas en YouTube, es muy, muy bonito. Y de ahí también sacó otras canciones y comencé a ver una, comencé a ver otra. Y como que yo sentí que me hablaba a mí. Sí. Dije, no, ese mensaje es para mí, es el universo que me está mandando esta Ajá, y literal, yo también a veces me pasa lo mismo. Sí, ¿no? Entonces, eso me inspiró. Yo sé que la música de por sí no te va a sacar del problema en el que estás, pero al menos me inspiró a accionar. Claro. Entonces, cuando uno da un paso es igual que correr, ¿no? Simplemente tienes que fijarte en que un paso va después del otro. Entonces, accionar, accionar y seguir accionando. Y poco a poco me di cuenta de que ese problema que miraba así como que no se podía resolver, inmenso, claro. se pudo resolver. Conversamos obviamente con el expropietario para poder renegociar, fraccionar esos 200 en 50, 50, 50, 50, ¿no? Yeah, claro. En 4 partes, renegociar también con los inversionistas. Hubo una solución. Hubieran soluciones, obviamente contratar más personal para el equipo de ventas y de esta manera es de que con más capacitación, más activaciones, se hizo de todo, ya ahí se pudo salvar el proyecto, ¿no? Entonces es como que dije, wow, dije, yo también quisiera hacer esto, ¿no? O sea, quisiera hacer ese rayito así de luz que inspira a una persona que tal vez está igual que la visita, como un papel en la cama, ¿no? A accionar, ¿no? Entonces, por eso es de que también mi música va por esa nota, mucho es de motivacional y manifestación, que son cosas que creo que nos gustan. Claro, pero también le pones tu ritmo, que es latino. Como latino. No sé, como es como reggaetón, podrías decir el beat también. Es un Latin urban. Un Latin urban, sí. Sí. Vamos a dejarle acá también tu canal de YouTube, lo vamos a poner para que puedan seguirla también y escucharla. Y cuando se levanten para bailar y todo, también los estamos reprogramando para lo positivo. Te levantas con la canción de Manifiéstalo así. Ni siquiera dinero te pones la de el dinero viene a mí con facilidad. Sí, es bastante y bonito. Aparte de este cambio que tuviste de inversionista a cantante, ¿ha habido otro momento en tu vida donde sientes que vino algo que te tumbó y después hubo una Gladys de anterior y ahora es otra Gladys? Algo donde dijiste, tengo que cambiar mi vida, tengo que buscar ayuda o tengo que hacer algo diferente para tener resultados diferentes. De hecho, sí, he tenido bastantes cambios, por así decirlo. Algunas veces hay personas que dicen que hay un antes y un después, Ajá. ¿no? Pero yo siento que tuve muchos antes y Sí, muchos después. O sea, has estado en constante evolución. ¿Y alguno de ellos es como que más significativo para ti? Creo que cuando transicioné de la carrera de odontología a la inmobiliaria, ¿no? Muchas personas a veces en las entrevistas como que dicen, ¿cómo? O sea, de odontóloga a inmobiliaria, no hay Sí, mucha como relación. que no hay nada. Y de inmobiliaria a cantante, o sea. Pero, ven, tienes que creer como la filosofía de Barbie. Puede ser todo lo que quieras ser. Barbie es manifestador. Sí, es manifestador. Bueno, sí, fue el cambio de ontología al tema inmobiliario. No, sucede que yo cuando estaba estudiando la carrera de ontología lo hice por un tema de libertad, porque siempre he sido muy apasionada de tomar mis propias decisiones y todo eso. Y yo dije, pucha, si es que estudio la carrera de ontología voy a tener full autonomía, porque cuando yo quiera abro mi consultorio, cuando yo quiera lo cierro, claro. no voy a estar obedeciendo a un médico que me digas esto, no, yo misma soy. ¿no? Tú vas a ser tu propia jefa. Mi propia jefa. Entonces, básicamente eso es lo que me inspiró a estudiar esa carrera. La terminé, me gustó mucho, sí. De hecho, era bastante aplicadita y eso me permitió... Era chanconcita. Entonces, eso me permitió poder postular una buena plaza, ¿no? En el CERUMS. Para las personas que no saben qué es el CERUMS, es un año en el que trabajas para el Estado y puedes ir a un pueblito. Sí, es bastante nice, ¿no? Entonces, ahí tuve un pequeño problema alimenticio, ¿no? Que lamentablemente ocasionó de que me desmayara y me cayera de cara contra el lavabo. Ya bueno, y el punto es de que después de eso me puse reflexiva porque me dieron días libres, ¿no? O sea,
descanso Claro, médico, descanso médico. porque estaba pues, o sea, un poco delicada por la situación, hasta me tuvieron que poner puntos, o sea, todo trágico. Puntos positivos, no perdí mi diente. Ah. Y de que también eso me ayudó a que pudiera ver, digamos, de que ese no tenía que ser mi enfoque pues principal. Yo estaba muy obsesionada con contar las calorías, con el tema de bajar de peso y todo eso, pero todo mi foco estaba ahí y dije, pucha, o sea, soy una mujer con tanto potencial y toda mi energía está en esto, ¿no? Claro. Entonces digo, tengo que obsesionarme pero con otra cosa. Esa Algo fue mi solución. positivo. Entonces, aposté por el tema de las finanzas, ¿no? Entonces comencé a averiguar acerca de finanzas personales, cómo invertir, comencé a ver referentes. Ahí tuve una época en la que así mi máximo referente, así que decía, él es mi ídolo, Ajá. era Warren Buffett. Ah, ok. Sí, Sí, es el mejor en todo lo que es sí, inversión en a inversiones. nivel mundial. Y aparte de que él también no era una persona muy ostentosa, ¿no? O sea, no es que pucha se iba a comprar lo último de lo último, sino que él simplemente se enfocaba en lo que tenía que enfocarse, ¿no? Y él me inspiró también en muchas cositas de ser frugal, al menos en la etapa constructiva, ¿no? De formación. Después de eso, comencé a ver en YouTube. YouTube es una herramienta poderosísima. Sí. Así como ustedes están viendo este canal, yo también estaba viendo en YouTube información, ¿no? Entonces me aparecían videos de bienes raíces, Ajá. pero me parecían de otros países, ¿no? Entonces yo decía, pucha, lo miraba un poco lejano, hasta que me apareció un video salvaje de un viejito que decía, no le hagas caso a Robert Kiyosaki, Ah, claro, ¿sí? ese padre rico, padre Padre pobre. pobre, ¿no? Y yo como me había leído, era uno de los primeros libros que yo me había leído, pues, ¿no? De Padre rico, padre pobre, junto con otros más. Y yo dije, pero ¿por qué dice eso? ¿Cuál es su problema mental? Le voy a dar Claro. clic al video. Y le di clic y era básicamente el resumen de qué trata el video, de contextos, ¿no? Digamos, si es que tú estás en Latinoamérica, tus contextos latinoamericanos, lo que te va a dar la tasa del banco es Claro. diferente en Estados Unidos. Ahí son más amigables con los créditos, Sí, ¿no? mucho más amigable. Mucho más amigables. En cambio acá como que no. Y si es que tú replicas una técnica que funciona en otro país, en tu país, sin ver los cambios en las normativas, leyes, regulaciones, etc., etc., probablemente sufras un poquito y tengas desarrollo de personaje, ¿ya? Pero lo que le explica es de que cada uno tiene que adaptarse a su contexto, ¿no? Entonces dije, qué interesante. Era el doctor Jorge Gil, por si es que alguien lo conoce, ¿no? Entonces, como yo miré que él era peruano, ya no lo miré tan alejado, ¿no? Dije, si es que él es de mi país. Claro, él lo puede hacer. Yo también puedo hacerlo, ¿no? Entonces, eso me inspiró a comenzar a invertir en proyectos inmobiliarios y de ahí ya inició todo, ¿no? Luego ya comencé a hacer mis propios proyectos. Claro, y te convertiste en toda una empresaria inmobiliaria. Sí. Me encanta. Y si tuvieras a Gladys ahí enfrente tuyo de 5 o 6 añitos, ¿qué crees qué le quisieras decir a esa Gladys, chiquita? ¿Qué le diría? Le diría, oye, no sabes, han pasado muchas cosas. Sé que no me vas a creer, pero créeme, ¿no? O sea, ahora tenemos empresas de bienes raíces, inspiramos a muchas personas, tienes tu canal de YouTube así bien regio, y también estás haciendo tus videoclips musicales y próximamente giras. ¡Ah, me encanta! Sí. Giras a todo el mundo y a Estados Unidos también. Estados Unidos. Para tu gente latina. Para mi gente latina. Me encanta. Siento que a lo largo de tu vida, desde que me contaste de que eras niña y que tu mamá te metió a tocar un instrumento, es como que has cambiado en tantos roles, pero siempre es como que en cada rol que comienzas, te enfocas tanto y tratas de ser como que la mejor en eso y todo eso. Y me encanta que puedas tomar riesgos desde tan joven y decir, pues, voy a hacerlo y va a pasar lo que va a pasar, ¿no? Es como que no te sientes no estás limitando a tu mente a todo lo que pueda pasar, ¿no? A lo negativo, simplemente dices, voy detrás de eso y lo hago. No, luego Diosito te ayudará. O bueno, como ustedes quieran creer el universo, etc, etc. ¿Y hay algo que tengas en este momento que digas, tengo miedo a algo? Miedo a algo.
Sí, todo el mundo tiene miedo a muchas cosas. Yo ¿Qué también. hay algo? A ver, ¿qué es lo que primero se te viene a tu mente cuando te dije eso? A ver, miedo. Podría ser el miedo a no poder controlar el crecimiento que estamos teniendo actualmente, Ujú, porque a veces abrir, digamos, sedes en nuevos lugares involucra como que más tiempo, ujú, ¿no? Y a veces tú ya estás enfocada en una zona, por ejemplo, Arequipa. Luego te expandes para Lima, ujú. y luego te expandes para Huánuco. Y si es que te sigues expandiendo, a veces no puedes darle la atención a todo. Ah, Entonces, lo que a mí claro. me asusta ahora es que, digamos, surgen nuevas oportunidades. Sinceramente, no tomaría más. Porque siento que ya el tiempo está medido, por no Ujú. decir que ajustado, ¿no? Entonces, lo que me asustaría es de que esté creciendo tal vez muy rápido y sea un poquito difícil de De controlar. sostenerlo, ¿no? Creo que Ajá. para tal vez eso tendrías que buscar más gente de confianza, podría ser. Sí tenemos gente También, de también, confianza. ¿no? Sí. Para que te ayuden a sostener todo eso, ¿no? Todo tu imperio. No, sí, tenemos gente de confianza, tenemos buenos gerentes. Sí. Muy lindo. Y aparte, ahora te lo voy a preguntar de la otra manera, ¿no? Eh, ¿Qué crees que ella te diría, tu niña interior? A ver, ¿qué me diría? Siento que no sabría muy bien qué decirme. Simplemente siento que me abrazaría y me diría, ya, pero igual tienes tiempo para divertirte, ¿no? Y le diría, sí, siempre te diviertes. Siempre te diviertes. ¿Qué te Sí. gusta hacer para divertirte? Es que, ¿cómo te explico? Para mí divertirme, no tengo que hacer, digamos, como que algo, pucha, wow. Ya. Yo todos los días los disfruto, desde que despierto, cuando me Ah, echo mis ya. perfumes, disfruto. Hasta incluso cuando voy al baño, disfruto. Todo disfruto. Disfruta Entonces, la vida de trato todas de las disfrutar formas. de cada momento la vida, ¿no? Incluso hay momentos en los que tú los puedes romantizar tus rutinas, ¿no? Digamos, en vez de simplemente escribir, si tú quieres te pones tu velita aromática o te vas Ah, haciendo tus claro. espacios para que siempre sientas algo bonito, una vibra bonita, Mm, ¿no? Si es que, digamos, vas a salir, a veces salimos todos apurados, ¿no? Pero a veces disfrutar incluso el olor de los árboles, todo ah, eso, es súper sí. nice, ¿no? Y yo creo que sí, hasta incluso si estaría sola mirando una pared blanca, yo me divertiría. Ya te estarías imaginando cosas de la pared blanca, historias y todo eso. Quizás Qué que linda sí. vibra tienes. Me encanta tu vibra, es súper positiva. Y Ah, como una persona que ha vivido tu historia y sigues viviendo tu historia, ¿cómo quisieras que la gente te recuerde algún día? ¿cómo me gustaría? O sea, cuando ya no esté Claro. en este mundo mundial. Bueno, quisiera que digan, Gladys hizo siempre lo que quiso. Inspiró a muchas personas, se le va a extrañar mucho y también a su sonrisa. Ah, Qué bonito. Tienes una linda sonrisa. Y bonitos dientes, siendo odontóloga, o sea, siempre cuidaditos. sí. ¿Qué mensaje le dirías a las mujeres de ahora? A esas niñas que te están viendo. Bueno, les diría de que no tengan miedo de soñar, pero también accionen, ¿no? Porque a veces podemos tener sueños muy bonitos, pero si es que no van acompañados de acción, pues solamente van a ser sueños. Pero no dudes, tu sueño puede ser algo real siempre y cuando tú vayas de acorde a eso, ¿no? Siempre ponte a pensar, ¿esta acción que voy a hacer en este momento es congruente con el sueño que quiero? Y si es que la respuesta es sí, pues hazlo. Y si es que la respuesta es no, estás perdiendo tu tiempo. Trata de ir orientado a lo que va de acuerdo a tus sueños. Sí. Qué bonitas palabras. Y para finalizar, la pregunta que le hacemos a todos es, ¿qué sientes o qué significa para ti todos somos uno? Todos somos uno. Lo tomo como una ley universal en la que nosotros, si bien tenemos que tener nuestro amor propio, cuando ayudamos a otra persona, nos estamos ayudando a Nosotros nosotros mismos, mismos. porque todos formamos parte de algo, o sea, somos una partícula de algo más grande, Ajá. ¿no? Entonces, tal vez tú ayudas a alguien, ¿ya? Y si es que ese alguien tal vez no te regresa la ayuda, no te preocupes, va a llegar de otra forma, Ujú. pero En otra en persona, en otra otro persona, momento. en otro momento, ¿no? Entonces, siempre tenemos que saber de que todo lo que hagamos suma para algo más grande.
Ay, hermosas, hermosas palabras. Muchas gracias, Gladys, por estar presente en este programa. Cuando quieras puedes volver. Muchas gracias. Y ustedes, mis espejos del mundo, por favor, suscríbanse al canal, compartan con todos sus amigos, sus familiares, para que este mensaje llegue a más corazones. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, chao. Cuídense.